pues nuevamente la propuesta laboral. Eso es algo importante, que no únicamente nos quedemos con el hecho que la persona mandó su currículum y ahí está. No, es importante que nosotros tengamos un primer contacto con el candidato, le expliquemos, ¿verdad? Nuevamente cuál es la plaza, qué es lo que se espera, qué ofrecemos, qué requerimos. Y si el candidato pues está de acuerdo y nosotros también como parte de selección de personal sabemos que esa persona cuenta con los requisitos importantes, ya procedemos a solicitarle su expediente, ¿verdad? Ustedes saben que dentro de la organización es importante que cada colaborador o cada candidato pues tenga un expediente. ¿Y dónde es donde empieza el expediente? Pues justamente con el formulario único de información personal o solicitud de empleo, ¿verdad? Entonces acá igualmente tengo un ejemplo donde solo me confirman si sí se ve. Fíjate que solo tenemos la pantalla de formulario único de información personal. Ah, No sí. creo. Ajá. Esa es justa la que estoy presentando ahorita. Entonces tenemos, pero de la No. presentación. Ajá, de la Ah, presentación. Tienes no, que dejar, me imagino que por voy lo a mismo que tener no que estás dejar. compartiendo. Sí, Es ok, correcto. gracias. Bueno, entonces vamos mejor a compartirlo de esta forma. Ahora sí ven el formulario. No, vemos tu presentación todavía. Presentación, puede ser. No, déjenme ver algo aquí, permítanme un momento. Ahora. No, estás como la pantalla de Teams. Estás proyectando. No el formulario. No, vamos a ver por acá. Ahora. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, para poder continuar, yo necesito que el candidato a mí me entregue un expediente, ¿verdad? Todo empieza con la solicitud de empleo, ¿verdad? Es importante que la solicitud de empleo tengamos la parte de datos personales, la información familiar, ¿verdad? ¿Quién es su papá, quién es su mamá, sus hermanos, si está casado, si está soltero, ¿verdad? Toda esa información está acá. Y se los paso acá únicamente como un pincelazo porque cada solicitud de empleo va a ser diferente a cada organización y va a ser o debe de ser estructurada con base a la necesidad de la organización, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá tengo, pues creo que una solicitud bastante completa con el tema de datos personales, ¿verdad? ¿Cuáles son nombres, apellidos, estado civil, su fecha de nacimiento, número de su DPI, cuál es su dirección, ¿verdad? El tema de que si ha tenido afiliación de IRTA o en algún momento si se requiere que la persona viaje, que tenga pasaporte y visa vigente, por ejemplo, ¿verdad? Son datos generales realmente y que, como les digo, la solicitud de empleo debe estar estructurada con base a la necesidad de cada organización. La información familiar, ¿verdad? Acá en la información familiar, pues resaltar el nombre completo, qué edad tiene, a qué se está dedicando cada uno de los miembros de la familia, si está trabajando en alguna empresa, qué empresa es, ¿verdad? El historial académico, si ha cumplido con el nivel primario, básico, diversificado, si ya tiene una licenciatura, una maestría, ¿verdad? Toda esa información es importante tenerla porque ya desde acá ya empezamos a conocer más a detalle al candidato, ¿verdad? El tema de la experiencia laboral, en qué empresa ha trabajado, qué puesto ha tenido, cuál fue su puesto al entrar a la empresa, cuál fue el puesto que tuvo al salir de la empresa, de cuándo a cuándo trabajó, ¿verdad? Son aspectos importantes, como les digo, en la parte de la información laboral. En la información económica, si actualmente pues maneja algún tipo de crédito, si tiene préstamos, extrafinanciamiento, ¿verdad? Esto me ayuda a mí como a tener un panorama también de cómo está su tema de pretensión salarial, ¿verdad? Porque si a mí en la solicitud me detalla que sus gastos son de 8,000 y la plaza tiene un salario de 5,000,
como que no hay congruencia, ¿verdad? Y eso poco a poco a mí también me tiene que ir dando una referencia de que si el candidato que está aplicando sí está acorde a lo que yo necesito para el puesto de trabajo. Lo que yo busco a la hora de contratar a alguien es que la persona esté con nosotros en la empresa por un tiempo mínimo de 1 año y medio, 2 años, ¿verdad? Pero si en cuestión de 2, 3 meses, 5 meses, la persona se va a ir porque su salario es muy bajo a lo que él necesita ganar, porque sus responsabilidades económicas son mayores, pues eso también a mí me tiene que dar un parámetro, ¿verdad? Los datos laborales, esto es importante, a qué puesto está aplicando, qué tipo de jornada está dispuesto a cumplir, ¿verdad? ¿Cuál es el salario o la pretensión salarial que le gustaría? Son, como les digo, datos que a mí me tienen que servir para ir confirmando que lo que yo publiqué en mi oferta laboral coincida con lo que él me pone en la solicitud de empleo, ¿verdad? Información física o de salud o información biológica, ¿verdad? Acá esto es importante, chicos, porque, por ejemplo, yo puedo tener volvamos al ejemplo del auxiliar de bodega, ¿verdad? Alguien que le va a tocar que estar cargando cajas, subir mercadería, bajar mercadería, subirse a una escalera, pero resulta que me reporta que tiene problemas de columna porque por un accidente y tiene alguna molestia o alguna situación particular, ¿verdad? Por el hecho de que no puede cargar mucho peso, etcétera. Son aspectos que tenemos que ir midiendo. O, por ejemplo, algo que nos pasa mucho en la empresa es que, por ejemplo, tenemos turnos nocturnos y resulta que en la solicitud me coloca que padece de alguna enfermedad, pues en este caso, por darles un ejemplo, diabetes o que tienen hipertensión, que son condiciones que definitivamente no son las adecuadas para alguien que tiene que desvelarse o que no tiene horarios como muy establecidos para el tema de sus comidas, por ejemplo. Entonces, en la parte de salud también es importante que nosotros vayamos viendo o evaluando esos aspectos que en algún momento nos pueden favorecer o no para el puesto al que la persona esté aplicando, ¿verdad? Siempre pues se pide el tema de referencias, ¿verdad? Regularmente que sean personas que no son familiares, pueden ser amigos o conocidos, que esto va ya a trascender en la parte de la investigación. Y nunca olviden que siempre dentro de un formulario de solicitud de empleo es importante contar con la autorización del candidato, que él coloque su firma con puño y letra y su firma, porque eso para nosotros como organización ya es un respaldo de que él sí está de acuerdo en participar en el proceso y que puede someterse a cualquier tipo de proceso que nosotros requiramos, una entrevista, un examen médico o el tema de pruebas psicométricas, ¿verdad? O en este caso hay empresas que actualmente utilizan todavía el tema de hacer visitas domiciliarias, ¿verdad? Que también todo eso tiene que estar especificado dentro del formulario para que al momento de que el candidato firme y ponga su nombre, nosotros tengamos ese respaldo, ¿verdad? Con esto quiero también indicarles cuáles son los documentos que comúnmente se pueden solicitar, ¿verdad? ¿Estamos viendo la pantalla de documentos requeridos? Correcto. ¿Sí? Ok. Entonces, a grosso modo, ya vimos que necesitamos en la parte de reclutamiento el tema de la solicitud de empleo, obviamente necesitamos el currículum, el DPI de ambos lados, obviamente todos estos documentos se deben de ver bien, ya sea que la persona los mande por correo de forma digital a través de un archivo PDF o que nos lleve la papelería física, ¿verdad? La idea es que todos los documentos se vean bien. Necesitamos la carencia de antecedentes penales policíacos que esté vigente. A ver, en este caso tenemos que revisar que la carencia tenga vigencia, que no haya pasado de los 6 meses que tienen de vigencia. En algún momento se puede pedir un certificado de nacimiento también. Obviamente necesitamos la copia del título o diploma del último grado académico aprobado. ¿Qué significa eso? El último grado que aprobó o que culminó, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un sexto primaria, de un tercero básico, de un diversificado completo, ¿verdad? Y en algún momento, pues hay empresas que pueden solicitar el tema de tarjeta de manipulación de alimentos, tarjeta de salud, pulmones, el NIT y el RTU, constancia de carnet de IX o IRTE si en algún momento han tenido, aunque ya sabemos que ahora pues el carnet de IX está siendo sustituido por el DPI, el boleto de ornato del año en curso, ¿verdad? Y un recibo de agua, luz o teléfono de su residencia, ¿verdad? Esto nos sirve para confirmar que efectivamente la dirección que puso en la solicitud de empleo sea
confirmada a través de un recibo de agua, luz o teléfono, ¿verdad? Que son los documentos que en algún momento son de cajón, ¿verdad? Que nosotros en un proceso de reclutamiento le podemos solicitar al candidato. Acá es importante, como un tips adicional, ¿qué es lo que debe contener un buen currículum? Pues los datos generales. ¿Cuáles son los datos generales? Nombre completo, la edad, ¿verdad? Puede ser. En este caso, pues la dirección o el sector en donde vive. Mucha gente por seguridad, y pues ya saben ustedes que por temas de seguridad y demás, en algún momento se puede omitir la dirección exacta, ¿verdad? Pero yo puedo colocar que yo resido en el sector de la zona 6 o de la zona 2 o de la zona 1 o de la zona 10, ¿verdad? Por ejemplo. La trayectoria laboral, eso es importante colocarlo dentro de un currículo. Y regularmente, pues ya hoy por hoy, créanme, hay muchas formas. Si ustedes exploran un poquito en el tema tecnológico, pues hay plataformas que se pueden utilizar para poder crear un buen currículum. Ya hasta las plantillas existen ya hechas solo para que uno sustituya los datos y podamos trascender de lo tradicional allá un currículum más vistoso, ¿verdad? Información complementaria, si en algún momento hemos recibido algún tipo de capacitación que vaya acorde al puesto al que yo estoy aplicando, ¿verdad? Porque lamentablemente hay gente que tal vez estudió repostería, por darles un ejemplo, pero está aplicando a una plaza de analista de créditos, ¿verdad? O sea, no tiene sentido o no tiene congruencia de que yo ponga que yo estudié repostería dentro de mi currículum si estoy aplicando a una plaza en créditos, ¿verdad? Ustedes. Y el tema de referencias laborales y referencias personales. Esto para mí es lo básico. Es lo básico que debe tener un buen currículum, ¿verdad? Para que nosotros de esa forma podamos ir conociendo al candidato, ¿verdad? Y acá algo Solo tal importante. vez, Dani, sería ¿Sí? importante que, bueno, cabal, justo ahí vas a hablar, me imagino, algunos ejemplos de referencias laborales, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí les traigo algo muy particular. Ustedes créanme que yo en el tiempo que tengo de estar trabajando en la parte de reclutamiento y selección, he visto cada cosa en temas de currículums, que a veces digo yo, no sé si tal vez en esa parte formativa que en algún momento nos deberían de dar en nuestros años de estudio, tal vez no nos ayudan tanto en esa parte, porque créanme, he encontrado fotos de currículums que traen la foto como que estoy sentado en el baño, ¿verdad ustedes? O que tal vez estoy en el parque, en el campo de fútbol. Entonces quiero que ustedes vean estas fotos y me digan, si ustedes en este momento tuvieran un currículum y se basan solamente por la foto, ¿a qué candidato se elegiría? Tenemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3. A ver, alguien que me diga a qué candidato elegiría de la columna 1. Para que veas, dice que te están, que contratada a la dos, dicen los hombres, ¿verdad? Aquí. Sí, ok, pero vámonos a lo profesional, ¿a ustedes? Te Si están ustedes, escribiendo la tres. la 3, ok, la columna 3, muy bien. Miren ustedes, la verdad que tal vez en algún momento puede ser un tanto exagerado decir, ay, no, hombre, usted me está diciendo que me tengo que poner saco y corbata. No le estoy diciendo que se tiene que poner saco y corbata, pero tiene que ser una foto formal, ¿verdad? Porque créanme que desde el momento que uno ve el currículum, de cómo está redactado, de cómo está diseñado, de la forma de expresarse, lamentablemente en nuestra cultura, y yo sé que aquí es mucha tela que cortar, pero hay mucha gente que escribe, que redacta su currículum escribe como habla, y no puede ser así. El currículum debería ser algo más formal, ¿verdad? Entonces, para mí, incluso el tema de la foto es algo importante. Hay gente que no pone la foto, ¿verdad? Y eso es válido. Pero en la mayoría de los casos, por lo menos acá en Guatemala, muchas de las personas así colocan su foto, ¿verdad? Pero puedo encontrar en algún momento gente que tiene una fotografía no adecuada para el tipo de trabajo que está solicitando, ¿verdad? Entonces acá como consejo personal para ustedes en este tema es cuando ustedes les toque que presentar, en algún momento están en búsqueda de empleo, traten de buscar una fotografía que sea, si no tan formal como la columna 3, pero por lo menos que se vea adecuada, ¿verdad? No atrás, no que se vea el azulejo del baño, ¿verdad ustedes? Ni tampoco que se vea que estoy en el parque jugando fútbol, ¿verdad? Traten la manera de colocar una foto que sea formal. Y de la misma forma, así como se los estoy diciendo a ustedes, se los hemos dicho a muchas personas, porque son pequeños tips o pequeños
detalles que sí favorecen a la hora de ver un currículum, ¿verdad? ¿Algo que agregar? ¿Algo que quisieran comentar en esta parte? Yo solo tengo una pequeña duda. Adelante, por favor. Si tenemos ya hecho nuestro currículum con respecto a, digamos, a las capacitaciones y todo esto que tenemos, modificando según a la plaza que vayamos a aplicar, o suponiendo yo tengo el curso de ejemplo Excel avanzado, pero estoy aplicando una plaza donde solo voy a usar SAP, lo dejo, lo quito, esa parte es dudosa. Ya. Sí, la verdad que en este caso, al momento de estructurar un currículum, yo se las pongo de esta forma. En algún momento podríamos nosotros tener muchas capacitaciones. Acá el compañero decía el tema de capacitación en Office. ¿Pero qué tiene más peso? ¿El que yo sepa manejar Office o el que yo sepa manejar SAP? ¿Verdad? Obviamente yo como reclutador puedo decir, bueno, aquí este chico me colocó que ha tenido capacitación en SAP, eso me hace pensar entonces que si maneja SAP, domina SAP, evidentemente va a tener que manejar y dominar Office, ¿verdad? Entonces, ¿qué pesa más, ¿verdad? En un currículum. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de estructurar nuestra hoja de vida. Otro consejo importante, ustedes créanme, el currículum no debería de pasar de 2 a 3 páginas, ¿verdad? Eso es un concepto básico para elaborar un currículum. Hemos encontrado gente que envía su currículum hasta de 15, 14, 12, 10 páginas, ¿verdad? Y tal vez porque a veces queremos abarcar tanto de que diga, yo piense que en algún momento si lean mi currículum y ve que tiene 12 páginas, 10 páginas, bueno, él es excelentísimo y no necesariamente es así, ¿verdad? Entonces tratemos la manera de que si en algún momento nos toca que elaborar un currículum o actualizar nuestro currículum, colocar esos aspectos que sí le dan mayor peso a la información. Esa es mi recomendación. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien que quiera aportar algo en esta parte? Si no, avanzamos para poder adelantar ahí con los temas. Ok. Luego tenemos entonces esta parte de retroalimentación que, como les decía, sí es importante que lo tomemos muy en cuenta, ya sea que nosotros estemos hablando de nuestro propio currículum o de algún currículum que nos toca que filtrar, ¿verdad? Vamos entonces a hacer un refresh acá del tema del proceso. Ya vimos la parte de la requisición de personal, ¿sí? Sí me hubiera gustado si había alguna pregunta puntualmente con el tema de requisición que me la puedan hacer. No importa que no lo hayamos tocado en el momento, pero antes de continuar quisiera ver si tienen dudas. Ya vimos la parte de reclutamiento interno o externo, ¿verdad? Y en esta parte quiero que ya nos enfoquemos en la parte de ya vimos la parte de reclutamiento y ahora vamos a ver la parte de selección, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, chicos, antes de continuar? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a la parte de selección. Acá, nuevamente, vamos a tener algunos objetivos, ¿verdad? Conocer cómo es el proceso de selección de talento humano. ¿Cuál es la relevancia que yo le tengo que poner a este paso del proceso, ¿verdad? Para la elección de candidatos. Como lo veíamos al inicio, pues estamos hablando de que la parte de selección ya se puede cumplir la parte de evaluaciones psicométricas, algún tipo de evaluación que se requiera, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser psicométrica, puede ser una evaluación técnica o específica. Algunas técnicas que se puedan utilizar en la realización de entrevistas y cuáles son aquellos aspectos importantes que yo tengo que tener en cuenta como entrevistador, ¿verdad? Entonces, vamos a manejar el concepto de entrevista inicial. ¿Qué es una entrevista inicial? Básicamente es esa entrevista que yo, luego de que ya recluté al candidato, ya le pedí su solicitud de empleo, ya le pedí sus documentos, yo tengo que tener una entrevista inicial porque esa entrevista a mí me va a terminar de confirmar si el candidato cumple con los requisitos importantes para el puesto, ¿verdad? Ya definimos en la requisición de personal que debe de existir un perfil, ¿verdad? Un perfil de edad, un perfil de preparación académica, un perfil de la experiencia laboral que se requiera, ¿verdad? Y adicional, en esta parte quiero hacer énfasis que todas las empresas o la mayor parte de las empresas pueden tener también ciertas políticas, ¿verdad? Que por ejemplo, se tengan que cumplir al momento de hacer una contratación de personal, ¿verdad?
Por ejemplo, una de las políticas que les puedo mencionar es que en algunas empresas no está permitido que algún familiar de mi círculo nuclear trabaje en la misma organización. Eso quiere decir que mi esposa no podría trabajar en la misma organización en la que yo estoy, por ejemplo. Esa es una política muy propia de una empresa. O puede ser de que no permitan que mi mamá o mi papá trabajen en la misma empresa. Hay empresas donde pues no tienen la política y ahí trabaja toda la familia. Pero puede ser que haya alguna empresa que en algún momento nos diga a nosotros como selección de personal, mire, José Daniel, acá no está permitido, por ejemplo, el hecho de que familiares trabajen en la misma empresa, ¿verdad? Entonces es una política que yo debo de cumplir y esa es parte de la importancia de conocer todo el entorno del candidato, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta en la experiencia, pues, por ejemplo, por eso la información es importante tenerla bien detallada en la solicitud de empleo, porque ahí nos hemos dado cuenta que a veces las personas colocan que su papá o su mamá, su hermano, trabajan en la misma organización. Entonces, automáticamente ahí, pues ya sabemos que esa política se tiene que cumplir, por ejemplo, y ya nos evita el poder continuar con las siguientes etapas del proceso, ¿verdad? La entrevista inicial, es importante que en esta entrevista nosotros como entrevistadores, si así fuera el caso, tengamos un criterio bastante establecido de qué es lo que nosotros queremos buscar o encontrar en el proceso de selección, ¿verdad? Esto porque yo voy a, entonces, a través de esta entrevista, confirmar si el candidato puede continuar o no el proceso, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con una entrevista inicial. La parte de pruebas psicométricas, regularmente y de cajón podríamos encontrar pues la parte de poder evaluar a los candidatos de su coeficiente intelectual, ¿verdad? De medir esas facultades o capacidades mentales que la persona tiene. Sí les he de decir con base en mi experiencia que lamentablemente en la mayor parte de las veces las personas pierden las pruebas. Para alguna empresa puede ser una política que sí o sí el candidato tenga que ganar las pruebas, ¿verdad? Pero puede ser que para mí el hecho de que pierda las pruebas no significa que sea un motivo de descarte, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, dentro del proceso de reclutamiento y selección, eso es como un pastel, ¿verdad? Ustedes, que al final cada tajada del pastel es una etapa del proceso. Obviamente en el mercado laboral no vamos a encontrar candidatos excepcionales y súper perfectos. Eso es algo que nosotros le tenemos que transmitir a los jefes y gerentes, porque de verdad, créanme, con esta situación de nuestra educación, etcétera, etcétera, a veces es un tanto difícil el poder encontrar candidatos que realmente apunten a un 90% del perfil, ¿verdad? Entonces, candidatos perfectos no hay. Entonces, el tema de pruebas psicométricas nos pueden dar una referencia de quién es la persona, ¿verdad? Si hacemos una prueba de personalidad también, como dice acá, pues lo que aporta este tipo de pruebas es conocer el tipo de conducta de la persona, ¿verdad? Resaltando cualidades predominantes, porque todos manejamos cierta personalidad, ¿verdad? Y ustedes ya sabrán ahí qué tipo de personalidades son las que se pueden manejar. Y yo acá les traigo pues la parte de pruebas técnicas o específicas. ¿A qué me refiero con una prueba técnica? Me refiero a que, por ejemplo, si yo quiero contratar a un mecánico, yo puedo hacerle una prueba técnica para ver si el mecánico que quiero contratar tiene los conceptos o el conocimiento básico para el puesto de mecánica, ¿verdad? Si se trata de mecánica industrial o mecánica automotriz, puede haber una prueba técnica que me sirva a mí como referencia para medir si cuenta con esos conocimientos básicos. O puede ser una prueba específica. ¿A qué me refiero con una prueba específica? En este caso puede ser que yo quiera contratar a un analista de contabilidad y yo quiero hacerle una prueba específicamente de contabilidad, que sepa de términos de contabilidad, que sepa cómo están subdivididas el tema de las cuentas por pagar o por cobrar, ¿verdad? Todas esas especificaciones que sí son muy propias del puesto, ¿verdad? O puede ser en este caso una prueba específica para alguien que esté aplicando a una plaza de analista programador en un grupo de IT, por ejemplo, ¿verdad? Que sepas, por ejemplo, acerca del lenguaje SQR, de módulos de base de datos, ¿verdad? Entonces, podemos manejar ese concepto también de pruebas técnicas o específicas. Eso es a lo que se refiere esta parte. Y hoy por hoy, pues ustedes sabrán, hay infinidad de pruebas que nosotros encontramos
a disposición, ¿verdad? De los procesos de reclutamiento y selección y que se pueden ir adecuando. No es lo mismo aplicar una prueba a un puesto operativo que a un puesto ejecutivo, ¿verdad? Pero eso, como les digo, ya será un tema que se puede tratar en otra ocasión, pero sí, el tema de pruebas psicométricas es bastante amplio y que sí es importante ir midiendo si la prueba que yo necesito aplicar es para un puesto operativo, un puesto administrativo, un puesto de mandos medios o un puesto ejecutivo, ¿verdad? O si en este caso, pues, influye mucho la parte de nivel académico. Yo no le puedo pasar una prueba, por ejemplo, a un operador que tal vez solo va a tener nivel básico, no le puedo pasar esa misma prueba a alguien que ya tiene un nivel universitario, porque estaría como haciendo sesgo entre un resultado y otro. Entonces, esta parte de pruebas es bastante especial y sí tendríamos nosotros que tener como cierta especialización para poder ir definiendo qué perfil de prueba vamos a aplicarle dependiendo qué puesto sea, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos acá un ejemplo de entrevista. Lo voy a colocar de la otra forma para que no se deje de escuchar y sobre esto vamos a hacer ir comentando. O sea, acá en esta parte sí necesito que vayan comentando. Buenas tardes, Juan García. Victoria Navarro, desde la empresa. ¿Ha traído el currículum y la documentación acreditativa? En esta carpeta está el currículum, el certificado de estudios, la carta de recomendación de 2 empresas en las que trabajé y una carta de presentación escrita de mi currículum. Correcto. ¿No importa si tomo nota de nuestra conversación? No, adelante, ningún problema. ¿Cómo se enteró de nuestra oferta de trabajo? Pues en un programa de televisión, un programa que pone por las mañanas en televisión española. Y bueno, pues estoy todo pendiente, pues se me hace una oferta importante en mi sector. ¿Conocía nuestra empresa? Solo fíjate, Dani, que no sé si soy yo, se escucha bien bajito, no se escucha mucho. ¿Trabajadores? Vamos a ver, lo voy a poner nuevamente, solo lo voy a subir aquí. Lo voy a poner otra vez si ustedes me Buenas dicen. tardes, Juan García. Buenas tardes. Victoria Navarro, gerente de la empresa. Encantada de conocerla, señora. ¿Ha traído el currículum y la documentación acreditativa? Sí, en esta carpeta está el currículum, el certificado de estudios, la carta de recomendación de 2 empresas en las que trabajé y una carta de presentación escrita de mi currículum. Correcto. ¿Le importa si tomo nota de nuestra conversación? No, adelante, ningún problema. ¿Cómo se enteró de nuestra oferta de trabajo? Pues en un programa de televisión, un programa que ponen por las mañanas en televisión española. Y bueno, pues estoy todos los días pendiente, pues si acaso hay una oferta importante en mi sector. ¿Conocía nuestra empresa? La verdad que es la primera vez que vengo, pero sé que es una de las mejores empresas del sector, que tiene 2.000 trabajadores y que tiene un plan de expansión en Estados Unidos. La verdad es que me informé bien antes de presentar mis solicitudes. ¿Desde cuándo está en paro? Pues desde hace 4 meses que me di de baja en el régimen de autónomos. ¿Y el motivo? Bueno, trabajé durante 4 años como autónomo en 4 empresas en el sector de la extracción de aire acondicionado y al final, pues con la crisis que ha habido tan grande en el sector inmobiliario, pues se ha paralizado todo y he tenido que darme baja con régimen de autónomos. ¿Recibe alguna pensión o ayuda gubernamental actualmente? Sí, recibo la ayuda que hay para mayores de 45 años. ¿Tiene personas a su cargo? Sí, 2 niños, uno de 15 y otro de 17, que están en el instituto. ¿Casado? Sí, estoy casado y afortunadamente mi mujer es odontóloga y bueno, pues trabaja de manera fija en un hospital público y bueno, pues de momento en el sector no hay ninguna crisis. Pues si le parece bien, empecemos. Le voy a hacer unas preguntas de carácter personal. Le pido que conteste con sinceridad. Por supuesto, adelante. ¿Cómo describiría su personalidad? Solo creo que algo pasó, permítanme. Ahorita ya le avisamos a Dani que se salió de la reunión, pero ahorita lo volvemos a admitir. Listo. Ya está por acá Dani nuevamente. Dani, te saliste de la reunión, pero acá estás nuevamente.
Perdonen ahí, no sé qué pasó, creo que es mi señal. Solo me confirman si se escuchaba bien el video. Sí, ya se escuchaba, Dani. Ah, va. Lo voy a regresar unos segundos para que lo sigan viendo, perdón. Y soy un hombre. Solo lo voy a poner ahora. Sí, no lo estás proyectando, cabal. Ok. ¿Me confirman? Pues familiar, responsable, Ahora sí. honesto. ¿Cree que tiene usted dotes de mando o capacidad de liderazgo? Sí, no se me da mal. Tiempo, antes de ser autónomo, pues en la empresa que trabajé tuve que coordinar a 20 instaladores. Y la verdad que salió todo muy bien, porque pues, intenté ser lo más justo posible con todos y tratarles como a mí me hubiese gustado que un jefe me hubiese tratado a mí. Entonces no tuve ningún problema. ¿Con qué tipo de personas le gusta trabajar? Pues considero que una persona debe ser responsable y honesta y con eso podemos hacer un buen equipo. Lo que no soporto es gente que va a lo suyo, que es negativa y que pues está más pendiente de sus derechos que de sus obligaciones. Aparte que tampoco soporto esa calificación de la falta de oportunidad. O sea, eso es que ni en la vida diaria ni en el trabajo. O sea, creo que es una falta total de respeto. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Pues sobre todo estar con mi familia. Y además pues tengo un hobby, me encantan los coches antiguos, de hecho pertenezco a un club de coches antiguos y entonces somos más de 200 socios que nos reunimos 2 veces al mes, lo pasamos bastante bien, cambiamos opiniones, piezas, es algo que me hace disfrutar muchísimo. Es una cosa que lo de mi padre, que sea una pasión un poco extraña, pero que cuando me meto en ello, pues me hace olvidarme de los problemas del día a día. Y la verdad es que cuando estoy con mi carraca y como llamo mi coche, pues soy inmensamente feliz. ¿Qué cree que tiene que mejorar de sí mismo? Yo creo que la impaciencia. La impaciencia es algo que me machaca bastante, ¿no? Sobre todo ahora que estoy en esta situación y que quiero encontrar un puesto de trabajo. ¿Cuál ha sido el logro más importante de su trabajo? Bueno, pues cuando empecé de autónomo, recuerdo que un empresario pues, me llamó para hacer unos chalets, hacer una instalación en las calderas, 40 chalets en 15 días, y afronté el reto, cogí a un grupo de 5 instaladores, nos propusimos unas metas y se cumplieron todas, tanto a nivel de ejecución de la instalación como en el tema del tiempo. Entonces, esto hizo que con el empresario pues tuve unas relaciones geniales, me contrató muchas veces y fue genial, ¿no? O sea, la verdad es que gané dinero y gracias a eso pues tengo unos ahorritos con los cuales hoy en día pues no puedo mantener esta situación. ¿Por qué decidió estudiar lo que estudió? Bueno, pues yo terminé bachiller y me pude trabajar en una empresa de calderas como aprendiz, que era lo habitual en aquella época. Y bueno, pues al año tuve la oportunidad de estudiar FP por las noches, me puse a ello y me hice técnico en mantenimiento de instalaciones en frío y calor. Y pues la verdad es que había mucha demanda en el sector y me vino genial. ¿Está satisfecho con esta decisión? Sí, por supuesto, mi trabajo me encanta. Entonces, bueno, pues ha habido momentos de bajón, de mejores, peores, pero la verdad es que me gustaría seguir en el sector y seguir trabajando en mi especialidad, que es Perdonen el inconveniente ustedes, es que justo está lloviendo acá por mi casa y creo que eso es lo que me está afectando con el tema de señal. No sé si me escuchan. Sí, se le escucha. Perdonen, la verdad que qué pena con ustedes, pero me disculpo ahí por el inconveniente. Voy a volver a compartirlo. supuesto, yo he estado en empresas importantes, sobre todo en dos, en las que pues, en concreto System Aires, una empresa que me ofrecía la posibilidad de estudiar cada 6 meses. Y bueno, pues tengo 3 cursos en los que estoy formado en seguridad y en nuevas tecnologías. Luego me pasé a Aires Capital y tengo esa oportunidad de estudiar. Y bueno, hice 2 cursos en los que me precisé en los productos que sacaba la empresa al mercado. Y aparte, pues esta empresa pues, nos presentó la oportunidad de elegir entre idiomas o una esta Navidad y yo elegí los idiomas, por supuesto, porque
que me vendría muy bien. De hecho, creo que es importantísimo saber un poco de inglés, sobre todo a la hora de encontrarte con clientes que no saben hablar español y que tienes que tener un primer contacto. ¿Alguna vez se le ha presentado el caso? Precisamente sí, hace 2 años estuve trabajando para 2 familias americanas que se aburreaban el español y bueno, gracias a mis conocimientos y ese curso que hice, pues pude entenderme bien con ellos. De hecho, considero que es importantísimo, ¿no?, el hacer cursos siempre que puedas, el formarte, porque nunca se sabe cuándo te vas a utilizar, o sea que viene genial. ¿Considera que su nivel de cualificación es el adecuado? Yo creo que sí, yo soy una persona que está siempre al día, que bueno, pues me mantengo leyendo revistas especializadas, en contacto con compañeros, con empresas y haciendo ese esfuerzo necesario para estar ahí. Aparte de que la gran experiencia que he aportado a todas las empresas en las que he estado, pues es muy importante, ¿no?, porque esta empresa muchas veces puntera del sector. ¿Quiere aportar algo más sobre su formación? Bueno, pues actualmente estoy haciendo un curso de informática. La idea es terminar esto para poder hacer mis programas de contabilidad, para poder trabajar y llevar mis cositas. Y creo que en 2 semanas pues estaré ya manejando perfectamente el ordenador. Tengo que hacerle varias cuestiones sobre sus experiencias laborales anteriores y sus planes profesionales. ¿Por qué se marchó de la primera empresa en la que trabajó? Bueno, pues porque un antiguo jefe montó una empresa, me ofreció un trabajo en mejores condiciones y con mayor expectativa y pues decidí irme con él. ¿El cambio fue positivo? Sí, la verdad que sí, me costó un poco dejarla, obviamente había aprendido allí muchísimas cosas y eso es pero me alegré muchísimo porque en esta empresa me ofrecieron unas condiciones inmejorables, un buen ambiente de trabajo, formación y aparte con el tiempo pues me hicieron cosas un reto importante. ¿Cuáles son sus retos? Pues es que pienso que cada instalación de hecho es un reto, ¿no? Cada instalación es importante que la hagas con necesidad, con interés, con responsabilidad, porque estamos dando un servicio al cliente. Lo importante es que el cliente esté contento, además que este sector, este trabajo funciona de boca en boca y si tú no dejas a un cliente satisfecho, nunca hablará bien de ti. Obviamente, me pasa a mí, de hecho, he tenido muchos clientes gracias a eso porque se lo dicen a sus familiares, a sus amigos y siempre ha funcionado muy bien hasta que pues, he ocurrido, ¿no?, en el sector. ¿Cuál es el error más grande que ha cometido durante su carrera profesional? Pues la verdad que el error más grande fue asociarme. Por acá, perdonen, de verdad sí, qué mal que que me esté pasando esto, pero vamos a continuar mejor con la presentación, así logramos aprovechar al máximo la información que tengo. De lo que escucharon del video, quiero que me den sus comentarios. A nivel de lo que hemos venido viendo de la entrevista, ¿creen ustedes que se puede ahondar en todos los aspectos que vimos? Ya vimos el tema de la solicitud de empleo, qué tipo de información hay que incluir, etcétera. Que ustedes me digan si sí es posible ahondar en el tema de la entrevista, de la primera entrevista, así como lo vimos en el ejemplo. Buenas noches. Yo pienso que sí. De hecho, practicando con él, o sea, con la persona, pues uno saca, o uno conoce un poco más de la personalidad de la persona. A mí me llamó la atención de esta persona que cuando le preguntaron acerca de su paciencia, algo así, y que él dice que tiene que trabajar sobre ese aspecto. Yo siento Correcto. que una persona que me responde de esa manera, yo lo considero como alguien temperamental y que cambia frecuentemente de estados de ánimo o de humor. Ok, Ese es mi aporte. muchas gracias. Y en este caso, para poder confirmar esa parte, y muchas gracias ahí por el aporte, ¿qué podríamos hacer adicional al tema de la entrevista, de lo que hemos venido viendo en el contenido? ¿Qué podríamos hacer o qué podríamos aplicar para confirmar el tema de su paciencia? Pues
Bueno, como digamos, está la persona que lo entrevista, en este caso es una señora, pues como para probar su paciencia, considero que podría ser como hacerle preguntas redondeadas sobre algún aspecto donde, suponiendo va el proceso de la entrevista y mira como que hay una pregunta en específico donde como que hace una pausa y como hace redundantes preguntas tal vez sobre ese tema para ver si, creo yo. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué idea se les ocurre? O sea, si yo quiero conocer cómo es la personalidad de la persona, ¿qué podríamos hacer? De lo que hemos venido viendo. Respecto a esto de la paciencia, sí poner a prueba en una, no sé, preparar algo Ujú. y ver realmente qué actitud él toma ante Ok. las circunstancias que se le propongan. Ante la situación que tenga. Exacto. Pero regresemos un poquito del contenido que teníamos al inicio, justo cuando empezamos a hablar de la parte de selección. Podrían ser las pruebas psicométricas, ¿no? Pruebas psicométricas más sería la prueba de personalidad, como dice Julio. Ahorita se va a volver a conectar, Dani, creo que está teniendo problemas con su señal, pero serían las pruebas de personalidad. Sí, sí, Justo ese ya no entra entre tarda. las pruebas de ¿Perdón? psicométrica, ¿no? Ese entra entre ¿Perdón? las pruebas psicométricas. Lo que pasa es de que nosotros tenemos algunas pruebas o unas baterías de pruebas que le llamamos, que dentro de toda esa batería de pruebas como tal, hay una en específico que es de personalidad, ¿verdad? Entonces, entra como dentro de esa batería completa de todas las pruebas que se tienen dentro de las organizaciones, que serían las psicométricas, Julio. Ok, justamente estábamos viendo la parte de las pruebas, ¿verdad? Si yo quiero medir ciertas conductas del candidato, me puedo apoyar con el tema de pruebas de personalidad, por ejemplo. Por eso les decía en su momento que el tema de pruebas psicométricas es un tema bastante amplio porque existe hoy por hoy una alta gama de pruebas que nos permiten medir dependiendo qué es lo que yo como jefe o qué es lo que yo como gerente necesito saber de la persona. Puede ser que yo quiera una prueba que me ayude a saber cuál es el nivel de toma de decisiones de la persona que está aplicando, porque pues la posición puede ser que evidentemente requiera el tema de que la persona sepa tomar decisiones asertivas, ¿verdad? Entonces, en esa parte nos podemos apoyar. Con base a lo que el compañero decía ahí, de que le llamó la atención el tema de que sí dijo que su paciencia es un aspecto a mejorar, podemos aplicarle una prueba que justamente mida esa parte, ¿verdad? Y así sucesivamente otros aspectos que también para nosotros sean importantes, ¿verdad? Entonces, con base a lo que hemos venido viendo, esa podría ser una alternativa, apoyarnos en el tema de pruebas psicométricas, ¿verdad? Listo. Es importante dentro de la entrevista que nosotros generemos un buen rapport. ¿A qué nos referimos con un buen rapport? Es crear esa atmósfera que tiene que ser ideal para que el candidato se sienta totalmente en confianza y me cuente o me responda todo completamente a lo que yo le vaya preguntando, ¿verdad? Si le pregunto de su familia, si le pregunto de su preparación académica, de su experiencia laboral, de qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, etcétera. Yo como entrevistador debo de generar un buen rapport para que esto se cumpla. Asimismo, es dentro del desarrollo de la entrevista, que estas son básicamente las etapas que nosotros podemos ir estableciendo, es importante que nosotros manejemos una buena postura, una mirada fija, ¿verdad? Que tengamos ropa apropiada, ¿verdad? En este caso, pues, para que no haya ningún distractor en el desarrollo de la entrevista, ¿verdad? Es importante utilizar un uso adecuado del lenguaje, todo dentro del marco del respeto, ¿verdad? Yo no puedo
tratar a una persona como que fuera mi íntimo amigo, ¿verdad? Porque eso en algún momento puede quebrar la línea del respeto, ¿verdad? Y definitivamente ser uno mismo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que una entrevista debe ser Creo que se volvió a perder Dani acá ustedes. Pero bueno, en lo que Dani se vuelve a conectar, vamos a ver pues. ¿Qué parte de la entrevista vieron ustedes ahí? Hubo una en donde mencionan el tema del saludo, del apretón de manos que tenía Dani ahí en esa parte de rapport, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes seguían por un saludo que le den con la mano? ¿Quiénes de ustedes seguían? A ver, ¿quiénes seguían por la forma como la persona los saluda a ustedes? ¿Quiénes se han guiado por eso? ¿Han visto que hay personas que dan la mano como de esta forma? Tiene un significado. Hay personas que ahorita en lo que ya Dani conecta vamos a ir avanzando un poquito porque es un tema que vemos ahí los dos. Ya creo que anda Dani por ahí. Por ejemplo, el tema de que apretan demasiado la mano también dice algo, ¿verdad? En una entrevista desde el primer inicio. Así que Dani, ya estás de vuelta. Acá te dejo. No se te escucha, Dani. Creo que tenés apagado el micro. Gracias. Ahí estás. Perdonen, ahí yo conecté ya los datos de mi teléfono esperando que esto nos ayude porque sí, es un poco incómodo. Perdonen ahí la situación. Es importante nosotros como entrevistadores que podamos aplicar de alguna forma la técnica de la interpretación. Muchas veces nosotros, lamentablemente como seres humanos, nos dejamos llevar por nuestras percepciones, ¿verdad? Ustedes, y a veces eso no es correcto. Yo les decía, desde la forma en que alguien presenta su currículum, desde ese momento yo ya me puedo dar cuenta de qué persona con qué persona me voy a topar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esa persona? Pero a veces puede ser de que yo tenga una percepción errónea. Entonces, dentro de las técnicas está la técnica de la interpretación, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues el objetivo es que nosotros podamos establecer las causas y consecuencias de los hechos que el candidato me está narrando. Es importante que dentro de la entrevista yo pueda hacer la cantidad de preguntas que yo considere necesarias para tener la información concreta, ¿verdad? Por ejemplo, algo tan básico que a veces nos pasa en la entrevista es, cuénteme, ¿su papá y su mamá actualmente viven juntos? No, están separados. Ah, bueno, yo me puedo quedar únicamente con esa información. Ah, están separados, pero ¿por qué están separados? ¿Será que se divorciaron? ¿Será que solo se separaron? O sea, yo puedo aplicar esta técnica que nos habla sobre este círculo de comprensión, explicación e interpretación. Yo en esa parte yo le podría decir al candidato, mire, yo necesito que me cuente por qué motivo se separaron sus papás. Ah, fíjese que mi papá desde muy pequeño abandonó el hogar porque decidió formar otro hogar con otra persona, y ya la persona me puede ir dando detalles y eso a mí me va dando el material que yo necesito para poder tener un panorama más completo de la persona con quien yo estoy conversando, a quien yo estoy entrevistando, ¿verdad? Algo que podemos hacer es esto, ¿verdad? Utilizar esta técnica, y algo que tenemos que evitar es empezar a crear percepciones equivocadas, ¿verdad? Por eso yo tengo que tener el mando de la entrevista. Yo soy el que debo de hacerle sentir al candidato que yo yo llevo el control de la entrevista, ¿verdad? Y eso a mí me va a ir dando el conocimiento general. Si yo en algún momento me quedo con alguna duda y ya finalicé la entrevista, entonces tengo que evaluar con qué dudas me quedé, porque yo no puedo terminar una entrevista quedándome con dudas. Ay, se me olvidó preguntarle a esto, o se me olvidó preguntarle a aquello. Eso no puede pasar en una entrevista, ¿verdad? Solo Porque, Dani tienen una pregunta acá. sí, Dice, ¿es correcto hacer ese tipo de preguntas? Es solo dudas así tan personales, dice. sí. Yo se los hacía como ejemplo, ¿verdad? Yo al inicio les decía, cada proceso de selección va a ser acorde a la necesidad que demande la organización, ¿verdad? Lo que les quiero transmitir a través de este ejemplo, que fue el que se los mencionaba, del tema de que si su papá y su mamá se separaron, ¿por qué motivos se separaron? Créanme ustedes, yo trabajé en una empresa donde se le preguntaba hasta el número de tarjeta de crédito a las personas.
Y tal vez a alguien le puede parecer muy exagerado, pero era un requisito que la institución pedía, porque estábamos hablando de una institución financiera. Entonces, a veces puede ser que percibamos que ciertas preguntas son muy personales, pero vuelvo y repito, todas las preguntas que ustedes hagan en una entrevista tienen que ir enlazadas con los requerimientos que la empresa tenga, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, en algún momento, en los procesos se me ha solicitado, mire, necesito que usted dentro de esa entrevista evalúe la dinámica familiar, si la persona viene de un hogar integrado, si la persona viene de un hogar desintegrado, si sus papás actualmente están vivos, si su mamá falleció, pregúntele de qué falleció, ¿verdad? Y voy a responder justamente la pregunta. A veces podemos percibir como preguntas muy personales y créanme, yo he tenido candidatos que me dicen, mire, José Daniel, es necesario que yo le responda esa pregunta. Pero como vuelvo y repito, todo va a ir en contexto de lo que la empresa necesita saber, ¿verdad? No hay nada escrito, no hay nada escrito en piedra. La entrevista tiene que ser un proceso de creatividad suya, de manejarla a tal forma que ustedes puedan abarcar todos los temas que la empresa le solicite a través de su proceso de selección, ¿verdad? Y te están preguntando acá, Dani, ¿y para qué sirve este tipo de información? Como les digo, en este caso, si yo vengo y le digo a José Daniel, mire, José Daniel, necesito que me cuente, ¿usted maneja tarjetas de crédito? Ah, sí, tengo 3 tarjetas. Ah, bueno, necesito que me cuente de qué banco son y cuál es el crédito, el crédito promedio que maneja en cada una de ellas. ¿Para qué me sirve esa información? Se los cuento así rapidito. En el caso de esta institución financiera, cuando yo hacía ese tipo de preguntas, la información estaba vinculada con el tema de la solvencia económica que las personas podían tener. Imagínense que yo voy a contratar a un gerente financiero y resulta que debe casi que medio sueldo, ¿verdad? Porque tiene deudas, porque maneja muchas tarjetas de crédito, pero no las puede solventar. Entonces, ese tipo de preguntas o ese tipo de información tiene que ir vinculado al puesto incluso también, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo en la parte familiar, que también lo ponía de ejemplo, porque resulta que esta persona puede ser que esté aplicando a una plaza para el área de servicio al cliente y el jefe de área me demande a mí que yo necesito conocer cómo es la dinámica familiar porque él lo que necesita es alguien que en todo momento esté disponible, ¿verdad? Tuvimos casos donde en algún momento teníamos a un colaborador que constantemente se ausentaba o constantemente decía, miren, necesito retirarme hoy temprano por esto y por esto, porque resulta que el trasfondo era que tenía problemas familiares con su esposa, ¿verdad? Estaban en proceso de peleas diariamente, ¿verdad? Y son cosas que yo sé que trascienden a la vida personal de las personas, pero créanme que ya en una organización son aspectos que incluso pueden generar un clima laboral no adecuado, ¿verdad? Entonces, como vuelvo y repito, y con esta parte no quiero tampoco crear algún sesgo, ¿verdad? O tal vez confundirlos, pero la entrevista sí o sí tiene que ir enfocada a las necesidades que la empresa a ustedes les dicte, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. Y si con Ya esto no hay, y tal respondí. vez para cerrar con eso, yo creería, Dani, pero ahí tú eres el experto también en esa parte, es de que por eso a ustedes al momento de llenar ese formulario de solicitud de empleo, ustedes firman y autorizan cualquier tipo de información que se les pueda pedir durante ese proceso de reclutamiento y selección. Sí, sí, y totalmente esa es la parte, como les decía, por eso es que la solicitud de empleo se tiene que vincular como desde un inicio, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de que justamente estábamos haciendo un proceso de selección para una institución del gobierno, ¿verdad? Y literalmente la persona me dijo, mire, yo acá no vine a explicarle ni a tampoco poner en tela de duda el tema de mi familia, de mi dinámica familiar, no es información que yo necesite darle. Y yo, pues muy amablemente y con toda la educación del caso, le hice saber, perdóneme, pero es información que la institución nos está pidiendo. Si usted no está de acuerdo, pues no hay ningún problema, con mucho gusto el proceso puede llegar únicamente hasta esta etapa. Yo voy a retroalimentar al jefe de área o al gerente de área
y no hay ningún problema, ¿verdad? Eso es también algo que nosotros podemos implementar o poner en práctica, ¿verdad? Ustedes que al final a las personas no las podemos obligar a que nos dé información que no quiere o que tal vez se sienta un tanto incómodo con ciertas etapas del proceso. Créanme que dentro del proceso, como lo veíamos en el diagrama que les presenté, algunas empresas implementan el tema de hacer un chequeo de salud y literalmente a la persona simplemente la dejan en ropa interior, por ejemplo, y eso para alguien puede ser algo incómodo, ¿verdad? Pero que de igual forma todas las personas o candidatos están en su libre derecho de decidir si continúan o no con el proceso, ¿verdad? Entonces avanzamos en la presentación. Acá tenemos pues obviamente partes importantes. A todos nos gusta que nos presten atención cuando estamos hablando y más cuando se trata de una entrevista, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, en este caso, nosotros debemos de guardarle respeto a las personas en una entrevista, aunque tal vez en el camino yo sepa que la persona no va a pasar la entrevista porque en el transcurso de la entrevista detecté algún tema de riesgo o me di cuenta que la persona no tiene la personalidad adecuada tal vez para una posición de servicio al cliente, ¿verdad? Pero sí, siempre es importante mantener el contexto de mostrar interés, respeto y no tener prejuicios, ¿verdad? La empatía es algo importante, nosotros que estamos en este medio, ¿verdad? Ustedes que tratamos con personas, recuérdense, somos personas tratando con personas, no somos máquinas tratando con máquinas, ¿verdad? Entonces la empatía es algo importante que siempre tenemos que aplicar dentro de un proceso de entrevista. Es importante escuchar en todo momento, eliminar distracciones. Pongo de ejemplo justamente la presentación. En este momento hemos tenido varias distracciones, pero más en una entrevista, imagínense que el que está entrevistando a cada rato le suena el celular y piden la notificación que entró un mensaje o que suene el teléfono o que le lleguen a tocar la puerta. O sea, eso es algo que tenemos que eliminar, ¿verdad? Si yo dentro de los procesos de entrevista siempre le digo a los jefes, mire, si van a hacer 10 minutos, 15 o 30 minutos de su entrevista, por favor que la entrevista sea en un lugar adecuado, ¿verdad? Concéntrese porque al final lo que nosotros pretendemos con la entrevista es conocer a la persona y de la misma forma pasa en la entrevista inicial, ¿verdad? Yo tengo que conocer al candidato y tengo que crear esa atmósfera adecuada para que él se sienta bien atendido, se sienta en confianza, y que de alguna manera eso signifique que yo pueda conocer y obtener toda la información necesaria para el proceso de selección, ¿verdad? Hay que tener neutralidad y objetividad. Yo no me puedo sorprender, créanme que en un proceso de entrevista hay gente que nos ha confesado ciertas cosas que en la sociedad parecerían pecado o parecerían delitos, ¿verdad? Pero en nuestra entrevista nosotros no podemos ni mostrar asombro ni sorpresa de que el candidato me diga, sí, es que fíjese que aparte de mi esposa, yo también tengo novia, ¿verdad? Y créanme que pasa, ¿verdad? Entonces yo no puedo ponerme en un sentido de juzgarlo o de sorprenderme y tal vez hasta hacer algún gesto que delate que para mí esto tal vez pueda hacer que no sea correcto, ¿verdad? Entonces es importante siempre mantener neutralidad y objetividad, no interrumpir, ¿verdad? Si en algún momento puede pasar que el candidato hable mucho, porque pasa, yo sí puedo muy amablemente reubicarle y decirle, mire, José Daniel, necesitamos avanzar con otros temas de la entrevista, pero nunca transmitirle a él que me está aburriendo, que me está colmando la paciencia, si lo queremos ver así. Es importante siempre mantener empatía, ya hablamos del lenguaje corporal, y en este caso, pues hacer preguntas específicas que pueden ser que se concentren en un tema específico, ¿verdad? Que yo necesito. Siempre es importante que en la entrevista haya un cierre, ¿verdad? Que haya un cierre, que yo le diga al candidato, mire, José Daniel, muchas gracias, hemos llegado al final de la entrevista. Yo voy a estar trasladando su expediente al jefe de área para que él lo evalúe, para que vea sus resultados y en términos de 8 días hábiles vamos a estar nuevamente en comunicación, ya sea por teléfono o por correo, para que yo le pueda comentar cuál fue el resultado final del proceso. Todas las personas tienen derecho de saber, ¿verdad? Obviamente, pues no tal vez a detalle, porque puede ser que en el camino yo haya encontrado algún aspecto de riesgo que no lo voy a poner en evidencia, porque tampoco quiero que el candidato piense que yo soy el malo de la película y no lo quiero tomar en cuenta. Hay formas de poder darle a conocer a la gente que ya no continúa proceso, ¿verdad? Pero son, dentro del proceso de entrevista siempre es importante tener un cierre. Si usted tiene alguna duda, por ejemplo,
Yo le puedo decir al candidato, usted se puede comunicar conmigo por correo o por teléfono, y yo con mucho gusto le voy a ir retroalimentando de su proceso, ¿verdad? Siempre que él sepa que sí tiene la facilidad de poderse acercar a través de cualquier medio de comunicación conmigo para poder saber de cómo va con su proceso, ¿verdad? Entonces ya vimos dentro de la etapa de la entrevista que es el rapport, el desarrollo y el cierre, ¿verdad? Y aquí es importante que nosotros veamos cómo se estructura un informe de selección. Con base al ejemplo del video que veíamos, ahí preguntaba pues la persona acerca de sus trabajos, de su forma de ser, de por qué aplicó a la plaza, qué es lo que él está buscando, ¿verdad? Y toda esa información yo la tengo que dejar consolidada en un informe, ¿verdad? Y aquí pues yo les traje un ejemplo básicamente de un informe, ¿verdad? Pues es importante, tampoco el informe tiene que ser un informe de 15 páginas, ¿verdad? Ustedes, sino que en este caso puede consolidarse en la información general, ¿verdad? De qué persona es, cómo se llama, sus números de contacto, dirección, aspectos generales, ¿verdad? Si se dan cuenta en el informe hay una parte familiar, aquí yo voy a colocar todo lo que yo logré hablar con el candidato de su familia, de sus papás, de sus hermanos, a qué se dedican, ¿verdad? Si actualmente está casado, con quién está casado, ¿verdad? Toda esa información va en la parte familiar. Hay un aspecto de información académica, de capacitaciones, si en este caso ha tenido, si tiene manejo de algún otro idioma, la trayectoria laboral, dentro de sus actividades e intereses, qué le gusta hacer en su tiempo libre, ¿verdad? Si asiste a alguna iglesia, si practica alguna religión, temas de salud, ¿verdad? Preguntas de seguridad también, en este caso, pues, el tema de que si ha consumido algún tipo de droga ilegal, si actualmente consume bebidas alcohólicas, ¿verdad? O sea, como les digo, al final el informe de entrevista también tiene que ir apegado a lo que la empresa les solicite, ¿verdad? Este es un ejemplo básico, ¿verdad? Un ejemplo general, el concepto de sí mismo, observaciones que el entrevistador puede dar y observaciones generales, ¿verdad? Entonces, tenemos que estructurar un informe de entrevista, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque al momento que el candidato tenga la oportunidad de continuar con el proceso, el jefe de área o el gerente de área tiene que tener un documento que resuma todo eso que yo platiqué con el candidato en la entrevista, ¿verdad? Luego de esto, vamos a mencionar una parte de entrevistas por competencias, ¿verdad? Esto va relacionado a lo que cabalmente los compañeros decían, pero las entrevistas por competencias regularmente están enfocadas más que todo para puestos a nivel de mandos medios, ¿verdad? Obviamente no podemos hacer todo el tiempo entrevistas por competencias, porque imagínense, yo hoy puede ser que tenga 10 candidatos a entrevistar para un puesto operativo. Entonces, regularmente las entrevistas por competencias son más que todos, se aplican para puestos de mandos medios o puestos que van a tener a su cargo el manejo de personal. No estoy diciendo que para un puesto operativo no se puedan aplicar, pero todo va a depender del tiempo que yo tenga. Obviamente no es lo mismo hacer una entrevista de 30 minutos a hacer una entrevista por competencias que me puede demorar hasta 1 hora o 1 hora y media, dependiendo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste también el tema de entrevistas por competencias? Que esto es otra técnica que podemos aplicar, ¿verdad? Que consiste en formular preguntas que para el candidato represente un reto responder, ¿verdad? En este caso, pues es aconsejable vincular hechos pasados o relacionados con el puesto, ¿verdad? Si estoy hablando de un jefe de bodega, quiero que él me hable sobre cuál fue el reto más importante para él en el puesto que tuvo anteriormente en X empresa, ¿verdad? Puede ser pues una forma de ir evaluando el tema de su puesto, ¿verdad? Si está aplicando para un puesto como jefe de bodega, por ejemplo. Y en este caso, pues la entrevista por competencia es lo que debe de significar es esa experiencia que el candidato haya tenido, ¿verdad? Cómo fue que se desempeñó, desenvolvió, ¿verdad? Aquí más adelante pues vamos a ver justamente el modelo, que es el modelo STAR, que habla sobre la situación, tarea, acción y resultado. Situación, que detalla el contexto de dónde y cuándo pasaron las cosas. Ah, fíjese que sí, yo trabajé como jefe de bodega en X empresa. Tenía a mi cargo 40 personas y dentro de mi área de trabajo pues teníamos el inventario que se distribuía a diferentes agencias, yo qué sé, ¿verdad? La tarea, pues, que describe el reto o la expectativa, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? ¿Qué se debía hacer? Ah, mire, José Daniel, explíqueme o cuénteme
¿cuál fue uno de los problemas más caóticos que pudo haber tenido en su anterior trabajo como jefe de bodega? Ah, mire usted, fíjese que tuve unos colaboradores que tenían mala actitud y ya él me empieza a relatar, ¿verdad? ¿Y cómo fue que lo resolvió? ¿Cuál fue la acción? Explique específicamente cuáles fueron las acciones, por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué utilizó, etcétera, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado? Ah, fíjese que sí, yo pues al final tuve que enviar a estos chicos a un proceso de coaching porque pues tenían mala actitud, ¿verdad? Esto es un modelo nada más y se va a aplicar dependiendo qué tipo de puesto sea y qué tipo de experiencia es la que yo quiero medir. Y aquí pues hay algunas preguntas sugeridas, ¿verdad? ¿Cuál cree que es su estilo de liderazgo? Cuénteme abiertamente cuál ha sido la situación más difícil que le ha tocado vivir con un equipo de trabajo en temas de clima laboral, ¿verdad? De su trayectoria laboral, descríbame al peor jefe que ha tenido y si pudiera, ¿qué cambiaría o mejoraría de él o ella? ¿Verdad? Son preguntas que regularmente no haríamos en una entrevista normal, por decirlo de alguna forma, sino que estas preguntas ya van enfocadas a una entrevista por competencias, ¿verdad? Que está dispuesto a poner los intereses de la organización por delante de los suyos. ¿Qué es más importante para usted, el dinero o el trabajo? Defina creatividad y cuénteme de algún caso en el que haya resuelto un problema creativamente en el puesto que tuvo anteriormente como jefe de bodega, ¿verdad? Entonces son preguntas que lo que debería de provocar es sacar al candidato de su zona de confort y que a la hora que yo venga y le diga, mire, defíname creativamente algún caso en el que haya resuelto algún problema en su anterior empleo. Ah, sí, fíjese, usted me recordé que nosotros en algún momento tuvimos que traer producto de Panamá y se presentó esta dificultad, pero mire, yo llamé a fulano, yo resolví aquí, yo hice... Esa es la idea de una entrevista por competencias, ¿verdad? Y siempre es importante que a nivel de las entrevistas nosotros manejemos un formato de comentarios, ¿verdad? Esto puede ser aplicable a la parte de la entrevista inicial o incluso a la parte de las entrevistas con los jefes de área, ¿verdad? Yo siempre he sido de la idea de que en un proceso de entrevista yo debo de saber los puntos de vista de las personas que están involucradas en el proceso, tanto jefe, gerente, quien entrevistó, si va a entrevistar a alguien más, todos hacer un consenso de quiénes fueron los candidatos a quienes entrevistaron, qué les parecieron, qué actitudes consideran que son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de mejora. Siempre debemos de tener un formato que nos permita conocer esas conclusiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, si por ejemplo un jefe de área viene y me dice, mire, José Daniel, el candidato que me pasó hoy, no pasa la entrevista porque fíjese que considero que su experiencia no es la adecuada. Ah, entonces eso a mí ya me sirve como parámetro para que si yo vuelvo a preparar una terna de candidatos, me tengo que enfatizar o tener más cuidado con el tema de experiencia, ¿verdad? Siempre debe de existir una retroalimentación, ¿verdad? Dentro de las técnicas también tenemos la programación neurolingüística. Esto es un tema bastante amplio, la verdad, pero lo quise incluir dentro de la presentación para que ustedes vean que es importante conocer estas técnicas, ¿verdad? Ustedes en el tema de la programación neurolingüística o PNL, esto nos sirve para tener autoconocimiento, el tema de gestión de emociones, el estrés, ansiedad, motivación, resiliencia, relajación que la persona pueda tener incluso al momento de la entrevista. Ya aquí la licenciada nos hacía referencia incluso hasta desde el momento que la persona nos da la mano, ¿verdad? Eso ya empieza a formar parte del tema de PNL, ¿verdad? También para tener comunicación eficaz, consecución de objetivos, capacidad de influencia y carisma, miedos o fobias, seguridad personal. Y aquí hay algo básico, el tema de la vista. No me dejarán mentir que más de alguien ya ha escuchado el tema de que los ojos son la ventana del alma y créanme que sí. Ya con el paso de los años uno va creando cierta expertise con el tema de las miradas. Y es algo tan básico y si no, pónganlo ustedes de ejemplo con sus sobrinos, sus hijos o con algún pequeño de casa que cuando ellos están mintiendo rápidamente lo echan de ver por su mirada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo básico que cuando alguien está mintiendo, aquí la pantalla pues nos muestra el sentido contrario, pero regularmente cuando yo estoy inventando algo, mis ojos se van a direccionar hacia arriba, hacia la derecha, ¿verdad?
donde yo estoy tratando de armar una historia porque me la estoy inventando. Pero si yo vengo y estoy recordando un hecho de mi vida que sí pasó, mis ojos se van a ir hacia arriba del lado izquierdo, porque estoy recordando. Y lo mismo pasa con el tema del tema auditivo. Si yo estoy creando algo, mis ojos se van a ir al medio del lado derecho. Si estoy recordando, en este caso mi vista se va a ir al medio, al lado izquierdo. Y en este caso, el tema de lo kinestésico, ¿verdad? De las sensaciones. Si algo me hizo sentir como culpable, si lo queremos ver así, o en este caso hay emociones trascendentales dentro del proceso de entrevista, y ustedes no me van a dejar mentir, y aquí los invito a que tal vez busquen en algún momento algún video en YouTube o información justamente de eso, porque hay ejemplos, ¿verdad? Ustedes que nosotros podemos ir aplicando, pero por ejemplo, cuando yo estoy recordando que algo que me hizo sentir culpable o que me hizo sentir mal, o estoy teniendo un diálogo interno, la vista regularmente se va hacia abajo, al lado izquierdo, ¿verdad? Y si es algo que me causó sensación positiva, que sí me gustó, puede ser que mi vista se vaya hacia abajo, pero del lado derecho, ¿verdad? Entonces, ese es un tema bastante amplio, pero en un proceso de entrevista, créanme de verdad, cuando uno va ya teniendo expertise en este tema de PNL, uno puede hasta ya deducir con la mirada cuando una persona está diciendo la verdad o se está inventando o está mintiendo, ¿verdad? Como les digo, esta es otra técnica que podemos ir aplicando en el tema de entrevistas. Se están pidiendo más tips, ya aquí ya quieren evaluar hasta al novio, al esposo y a todos, aquí ya olvídate. Fíjense que tengo, como les digo, como que la intención, pero realmente si nos adentramos con el tema de PNL, No terminamos no hoy. vamos a terminar hoy. Entonces solo les dejo este tips, y créanme, en YouTube ustedes van a encontrar ciertos ejemplos que les pueden servir, desde que si alguien se tocó la nariz, que si alguien se tocó el cuello, si alguien se juega el pelo, si alguien pues está constantemente moviendo alguna extremidad, ¿verdad? Ya sea la pierna o el pie. O sea, cosas como esas que obviamente no necesariamente vamos a andar por la vida viendo, ay, aquel está moviendo el pie, está mintiendo. No. O sea, es algo que tenemos que ir creando y siendo más hábiles, ¿verdad? Pero el tema de la vista, eso, con eso no hay pierde. Y pónganlo en práctica, de verdad, pónganlo en práctica con algún chiquillo en casa, con alguno de los pequeños, y créanme que se cumple el tema de que si está mintiendo, rápido su mirada se va a ir hacia arriba, hacia la derecha, porque se está inventando algo que no pasó, ¿verdad? Y eso es evidente. Bueno, ya para ir terminando, pues yo quiero compartirles acá algunos consejos para los entrevistadores, ¿verdad? Es importante que previamente leamos el informe de selección, o en este caso la documentación que el candidato esté presentando. Es importante siempre preparar un ambiente adecuado para la entrevista. Hay que evitar posturas rígidas, ¿verdad? No hay que propiciar situaciones que desvíen la atención del candidato, como por ejemplo, les decía yo, el teléfono, ¿verdad? Y eso es muy usual, que el teléfono estaba de sonar y sonar y sonar, y a veces eso es un distractor, ¿verdad? Sí es válido que ustedes puedan utilizar una hoja, una agenda, o incluso ir tomando notas en su computadora o en algún momento en alguna tablet, no sé, pero es importante ir tomando esos puntos importantes de lo que vamos recabando en la entrevista, ¿verdad? Siempre es importante mantener ese contacto visual con la gente, ¿verdad? En algún momento mover la cabeza en señal de aceptación o de interés, ¿verdad? No solamente como que estamos sentados, como que somos un maniquí enfrente del candidato, sino ir teniendo ese lenguaje corporal nosotros también al momento de hacer una entrevista. Hay que preguntar adecuadamente o moderadamente, ¿verdad? Yo no le puedo decir al candidato, mire, concéntrese en lo que le estoy preguntando, porque automáticamente el candidato pues, se va a retraer y va a pensar que en vez de entrevistarlo le estoy regañando, ¿verdad? Entonces hay que utilizar adecuadamente incluso hasta el tono de voz, ¿verdad? Aquí también coloqué la parte de que no hay que vestir tonos rojos, anaranjados o amarillos, ¿verdad? Ustedes, porque al final lo que nosotros tenemos que buscar es que incluso hasta nuestra vestimenta, nuestra presentación sea adecuada a un ambiente de oficina, a un ambiente administrativo, ¿verdad?
Entonces aquí dice justamente utilizar colores como el azul, el negro, el gris, el café. Una vez, en experiencia propia, me pasó, me tocó que alguien me entrevistara y la chica que me entrevistó, aparte de que, pues, sí tenía sus atributos como mujer, ¿verdad? Ustedes, una blusa roja descotada, imagínense, ¿verdad? El momento tanto incómodo para mí o como para ella de estar en una entrevista de trabajo donde la persona no estaba vestida adecuadamente y la verdad fue un poco incómodo, ¿verdad? Entonces tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Y lo que no debemos de olvidar es que siempre en todo el proceso debemos de tener claros cuáles son los requisitos del perfil requerido. ¿Qué es lo que el cliente me pide? ¿Cómo me lo pide? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que en todo momento tener enfoque y es aceptable siempre en un proceso de entrevista tener una lista de preguntas específicas, ¿verdad? Como les decía, si en este caso vamos a entrevistar a un puesto operativo, administrativo, de mando medios, ejecutivo, es importante que podamos manejar una lista de preguntas, si en este caso se desean realizar específicamente para cierto puesto o para cierto postulante, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen, pues ya tenemos acá el tema de requisición de personal, el reclutamiento, las evaluaciones psicométricas, las entrevistas. Obviamente la parte de investigación, pues esto también va a depender mucho de la empresa, ¿verdad? Porque puede ser que alguna empresa a la parte de investigación no le tenga, no le ponga importancia, pero puede ser que para alguna otra empresa sí sea importante confirmar el tema de referencias personales, laborales, ver el récord crediticio, las referencias judiciales que pueda tener la persona y la parte de prueba de honestidad que hoy por hoy pues hay opciones en el mercado de evaluación, ¿verdad? Pruebas de polígrafo, la prueba de análisis de estrés de voz y la parte final del perfil de salud que como les decía, esto también es muy opcional, por eso no quise hacer como tanto énfasis porque puede ser que las empresas no lo tengan contemplado dentro de su proceso, pero sí puede ser un escenario que se puede presentar. Y ya completado todo esto, pues obviamente ya podríamos pasar a la parte de contratación, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios? Solo tal vez, Dani, sería bueno, tú que has tenido un montón de experiencias y la verdad, créannos que ha pasado cada tema, piensen bien a quién ponen de sus referencias personales. Eso sí. Y tal vez Dani puede dar algunas Sí. anécdotas de algo que ha pasado y eso se los digo, por lo menos avísenle a una persona que usted la puso de referencia personal. Tal vez si te contás unos 2 ejemplos ahí para que Sí. ellos vean lo delicado que es colocar sus referencias personales. Miren, yo la verdad, en tema de referencias personales, sí les he de decir, y por eso hago tanto énfasis, tienen que ser personas que lo conozcan, preferiblemente que sean amigos o conocidos, no familiares, porque nos hemos topado, por ejemplo, con que hay personas que colocan como referencia a su mamá o a la novia, ¿verdad? Ustedes, y resulta que la novia cuando la llamaron para pedir referencias personales dice, ay, sí, fíjese que él tiene buen carácter, aunque a veces es muy tóxico y muy celoso. Y bipolar. Y bipolar, ajá, y bipolar, y creo que tendría que ser algo que, sería algo que a mí me gustaría que cambiara. Entonces ahí la objetividad de la referencia se perdió, porque pues si ellos como pareja tienen un problema que resolver en temas de un proceso de selección, eso ya le roba puntos o le resta puntos al candidato, ¿verdad? O puede ser que en algún momento yo ponga de referencia a mi mamá, ¿verdad? Ustedes y yo sé que a veces tenemos una relación un tanto rara con las mamás, pero resulta que alguien puso la referencia a su mamá y la mamá resultó diciendo, ay, sí, mire usted, él solo viene tarde, él nunca está en la casa. Y son cosas que en un proceso de selección, pues tampoco es que le sume puntos, ¿verdad? Entonces, como decía aquí la licenciada, es importante que en las referencias hagamos énfasis, o incluso es un tip para ustedes, que pongan a personas que realmente vayan a dar referencias, buenas referencias suyas. Tampoco mentir, ¿verdad? Ustedes, pero en este caso sí colocar personas que puedan dar referencias de ustedes y que ustedes previamente les digan, mira, tal vez a su mejor amiga, a su mejor amigo, mira, yo te puse, estoy en un proceso de selección, te puse como referencia, por favor, mira,
ahí te pido tus buenas referencias, yo qué sé, ¿verdad? Pero sí tener como cuidado con esos aspectos que en algún momento pueden perjudicar en un proceso. Porque imagínense en un informe de investigación, yo leo que la referencia personal dice que él todos los fines de semana anda de parranda, que regresa tarde a su casa, que lo han visto en la casa, en la tienda de la esquina echándose los tragos. O sea, el jefe de área me va a decir, mire, José Daniel, ¿usted por qué me está mandando ese tipo de gente, verdad? Porque créanme, hay gentes o hay gerentes bastante especiales. ¿Alguna otra pregunta, dudas? Y si no, pues con esto voy finalizando. Sí, hay una, Dani, perdón, aquí, ahorita ya te dije que te iban a preguntar y a preguntar, Yo con porque ya gusto. cuando terminan se les vienen las dudas, ¿verdad? Solo miren, pues, vamos 15 minutos ya pasados, a nosotros nos da pena con Dani porque hay muchos que trabajan, que madrugan, pero ustedes nos dicen si todavía damos chancecito para responder algunas preguntas, ustedes nos dicen. ¿Sí? ¿No? Sí, licenciada. Con gusto les apoyo. Ah, bueno, ok, pues sí, dice acá Dani. Entonces, Ok. dice, he visto que en otros países, he visto en otros países que gente se queja que lo rechazaron porque están sobrecalificados. ¿Se da eso aquí en Guatemala? Fíjense ustedes de que eso creo que pasa recurrentemente, pero mire, pues, tienen que, por eso decíamos en la presentación, hay que ser objetivos. Imagínense ustedes, a mí muchas veces me dicen, mire, a mí no me importa si a mí me pone a barrer, a trapear, a lavar baños, pero créanme que yo no puedo poner así porque mi voluntad lo quiera a alguien que, por ejemplo, ya tenga una licenciatura, ¿verdad? No lo puedo poner a hacer un trabajo muy operativo porque por eso existen perfiles y descriptores. Ustedes creo que ya dominan esa parte de perfiles y descriptores o entiendo que es parte del contenido que en algún momento tienen en la parte formativa de la carrera. Son unos Entonces, expertos, Dani. Justo son hace una expertos. semana se vio ese tema. Ah, excelente. Entonces, me van a entender que justamente nosotros a nivel de organización tenemos, o sea, los descriptores y perfiles están por algo, ¿verdad? Porque justamente si lo vemos en temas más profundos, yo no puedo venir y pretender contratar a una persona que ya está graduada de la U para que haga un trabajo operativo. ¿Por qué? Porque ya ahí viene implicado el tema de escala salarial, de perfil y descriptor de puesto, ¿verdad? Entonces, pasa que en algún momento hemos tenido candidatos que definitivamente están sobrecalificados para una posición. Yo entiendo y créanme, a veces cuesta, pero tenemos que ser bien objetivos con el tema de qué candidatos yo voy a proponer. Si el jefe de área me dijo, mire, José Daniel, necesito a una persona que esté en primero o segundo año de la carrera en la universidad, porque la proyección para el puesto es que esté acá por lo menos 2 o 3 años mientras cierra pensum. Pero si yo ya le presento un candidato que tiene una licenciatura completa, muy probablemente a la hora que se enfrente al puesto se va a dar cuenta que el puesto es muy operativo y no va a tener tal vez la expectativa de quedarse por 2 o 3 años, sino únicamente 2 o 3 meses, ¿verdad? Entonces a veces hay que nosotros ser esa parte como de asesoría, ¿verdad? Para que al final podamos llenar las expectativas del jefe o del cliente en este caso, ¿verdad? Y sí suele pasar de que a veces hay personas que aplican, pero están sobrecalificadas porque ya incluso gente con maestría, ustedes a veces aplicando a un puesto operativo. Y como les digo, no es que uno no quiera tomarlos en cuenta y uno puede entender la necesidad de trabajo que las personas puedan tener, pero por esa razón es que existe el tema de descriptores y perfiles, escalas salariales, ¿verdad? O determinadas prestaciones, ¿verdad? Y sí pasa, la verdad que sí pasa. ¿Alguna otra Excelente, pregunta? Dani. Muchas gracias. Y vamos a cerrar con esta última pregunta porque yo sé que tienen ahí bastantes cosas ustedes que hacer todavía, algunas tareas y eso. Y la última pregunta que nos hacen es si si se pasa un año de la edad que requiere el perfil, puede ser rechazado o es motivo de descarte. Es motivo de descarte. Miren, pues, como les decía, aquí no hay nada escrito en piedra. Puede ser que el jefe de área me haya dicho, mire, José Daniel, yo necesito a alguien de 20 a 25 años.
pero resulta que en el proceso de reclutamiento yo me topé con un candidato que tiene 25, tiene 26, 27, pero su experiencia laboral es ad hoc a lo que yo estoy buscando, porque el jefe de área necesita a alguien que tenga experiencia en el manejo de SAP, que tenga experiencia en cuentas por pagar, que tenga experiencia en pago a proveedores, que tenga experiencia, y eso ya le puede ir sumando, ¿verdad? Yo en el camino y dentro de la experiencia que he tenido, no he descartado a alguien solamente porque se pase de cierto rango de edad. Obviamente que no se pase 10 años, ¿verdad? Ustedes, pero que sí puedas tener un perfil interesante para el cliente, ¿verdad? Para el jefe de área, para el gerente de área. Y aquí viene una parte importante, ¿verdad? Porque si el jefe me pidió a alguien de 20, 25 años, es porque posiblemente detrás exista un plan de carrera o un plan de sucesión, ¿verdad? Entonces ya presentarle a alguien que se pase 10 años, 15 años de la edad, eso pues tal vez en ese caso perjudicaría ese plan de carrera o ese plan de sucesión que posiblemente el jefe de área tenga, ¿verdad? Entonces por eso no solamente hay que ver lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Sino ver un poquito más allá el trasfondo de por qué puede ser que un jefe me diga, mire, que no se pase de esta edad, o máximo 2 o 3 años más, pero que no se pase 10 ni 15, ¿verdad? Por ese tema de, como les digo, a veces de planes de sucesión o planes de promoción que se puedan tener dentro de las áreas. Ok, bueno, con el tema de experiencia, chicos, es una última pregunta, Dani, que está acá. ¿Qué pasa que los que tienen nula experiencia y se pasan de 30 años? Ahí va a depender de la empresa, realmente. Y eso creo que Dani va a concordar conmigo, de que va a depender de si la empresa quiere formarlo, puede formar a una persona. Es más, nos han pedido, ¿verdad, Dani? Gente sin experiencia porque ellos necesitan formarlos. Entonces, no hay ninguna pena en cuanto a edad, obviamente, si ya es alguien de 60 años que esté pidiendo entrar a la empresa sin experiencia, ya no podemos, ¿verdad? Pero si quieren ya todos esos temas, pues lo vamos a ver un poquito más a detalle en la clase, porque pues ya también por el tiempo de Dani y por respeto a ustedes, pues creo que vamos a dar por finalizada. Así que Dani, en lo personal, te agradezco muchísimo el haberte tomado el tiempo para poder habernos dado esta charla. Sabemos también el tiempo de cada uno de ustedes, chicos. Valoramos el que se hayan conectado después de terminar sus clases, porque sabemos lo cansado que es trabajar, estudiar. Algunos son padres de familia, otros pues todavía tienen responsabilidades en casa, aunque no tengan familia. Pero como les dije, no hay mejor inversión en tiempo que la que uno hace para aprender. Y qué mejor cuando tenemos a alguien que cuenta con la experiencia para podernos dar ese tema, ¿verdad? Así que, Dani, no sé si quieres decir algo, te están agradeciendo aquí la charla, muy buena conferencia, que muchas gracias por la conferencia, excelente charla, ¿verdad? Entonces, eso, pues, créannos de que de verdad se valora el que nos apoyen. Y aprovecho a comentarles, acá está nuestra coordinadora de nuestra escuela, así que muchas gracias, Ligda, también por haber participado, y a los chicos de la tarde de la jornada vespertina, porque para que sepas, Dani, tenemos a los chicos de la tarde todavía acá, pues están conectados también en la charla, están como invitados. Así que bienvenidos siempre a nuestras charlas. Invitamos a Dani para que nos dé tips ahí de todo el tema del lenguaje corporal un día. ¿Qué dicen ustedes? Lo invitamos, ¿verdad? Lo invitamos a comer y que nos dé tips ahí. Con mucho Bueno, no gusto. sé, Dani, Para ahí si servirles. tú quieres Sí. decir algo para cerrar. Sí, ya no les quito más tiempo, pero sí les quiero agradecer, la verdad que me siento muy afortunado de poder compartir este espacio con ustedes. Créanme, no, esto siempre lo repito, que en el tema de selección de personal no es que las cosas estén escritas en piedras, hay parámetros, ¿verdad? Ustedes, pero lo mejor que ustedes pueden hacer es ponerle su sello personal a todo lo que hagan en temas de selección de personal. Y en lo que yo les pueda servir, pues yo con gusto estoy para servirles. Si pues tenemos ahí la oportunidad de compartir en algún otro momento, pues con mucho gusto. Y solo quiero cerrar con este pensamiento, ¿verdad? Que justamente pues habla sobre de lo que nosotros hacemos y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que los hombres juzgan más por las apariencias que con la base de la realidad. Todos los hombres tienen ojos, pero son pocos los que tienen el don de la penetración. Todo el mundo ve tu exterior,
pero son pocos los que pueden discernir lo que tienes en el corazón, que eso es lo que hacemos, ¿verdad? Ustedes en el tema de selección aplicado a la parte de las organizaciones. Entonces, fue un gusto compartir con ustedes. Les deseo a todos, pues, éxitos en su formación académica y como les decía, pues, en lo que yo les pueda apoyar, con gusto estoy para servirles. Y que tengan buena noche. Muchas gracias, Dani. Buenas noches a todos y gracias por haberse conectado. Nos vemos el día martes en nuestra clase. Un abrazote, que descansen.